Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. En la entrevista nos acompaña Adriana García, coordinadora de análisis de datos en México Cómo Vamos, para analizar la inflación y la economía al final del sexenio. Hablemos de suicidio, cambiemos la narrativa, es el tema de nuestro reportaje. En el comentario semanal, las secuelas del primer debate presidencial de Kamala Harris y Donald Trump. En el ámbito internacional, Afganistán, la brutalidad de un régimen olvidado. Deseamos que disfrute la selección musical de hoy. Muy buena tarde de viernes, soy Alma Lilia Martínez y le invito a nombre de todo el equipo de producción a que nos acompañe los siguientes minutos a escuchar lo que hemos preparado con la información más relevante generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Adriana García. El mes pasado de agosto finalmente se registró una baja en el índice inflacionario del país, esto al llegar a 4.99% anual y también por primera vez desde los niveles que se registraron en julio de este año, que fueron de 5.57% la inflación en el país. Para hablar sobre este asunto y las condiciones de la economía actual, conversamos esta tarde aquí en Datos y Hechos con Adriana García. Ella es vocera y coordinadora de análisis y datos de la organización México Cómo Vamos. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y qué gusto poder platicar con ustedes. Pues platícanos tú cómo observas esto de estábamos bajando en la inflación, pero no lo vemos tanto en los bolsillos. ¿Por qué? ¿Por qué esa circunstancia? Así es, tenemos un buen dato de inflación en agosto en 4.99, como bien lo mencionas, anual, pero cuando vemos cómo está el índice de precios en frutas y verduras, vemos que estos están por arriba del 12% anual. Entonces, sin duda alguna, pues los alimentos no han ido una trayectoria tan a la baja como es el caso de la inflación subyacente, que es lo que los economistas decimos que es la que marca la trayectoria del mediano plazo de la inflación. Esta se ubicó en agosto en 4% anual. Recordemos que el rango de variabilidad objetivo del Banco de México es 3% más menos 1%. Entonces, podemos hablar que desde las condiciones macroeconómicas, la evolución de la inflación ha sido favorable y esperamos que en los próximos trimestres este ya se encuentre por debajo del 4% y que podamos tener pues precios más estables, pero es distinto con el componente no subyacente, que es más volátil, donde están las frutas y verduras, que dependen mucho de los factores climatológicos o cuando vemos que hay problemas de seguridad en las carreteras y no se pueden mover los bienes. Por ejemplo, en agosto tenemos que el genérico con mayor incidencia, esto quiere decir, el producto que más contribuyó a la inflación en agosto fue el limón, con una variación mensual de 18%. Y pues como todos sabemos, los mexicanos a todo le ponemos limón y más ahora que estamos en vísperas de las fiestas patrias. Entonces es por eso que hay como un mensaje que no pareciera ser consistente entre lo que dicen los economistas de que la inflación sigue una evolución favorable
en términos macroeconómicos y lo que vemos las familias cuando vamos al súper y vemos que cada vez nos alcanza para menos cosas, aunque esperemos que estos precios que son más volátiles ya han disminuido a comparación de otros meses y es muy importante que estemos como ciudadanos pidiendo pues algún tipo de programa que evite que las familias mexicanas más vulnerables deterioren su dieta, porque los productos más saludables, por así decirlo, son los que se han encarecido más en estos últimos meses y como sabemos, las familias más vulnerables que se encuentran en pobreza laboral, la pobreza laboral es la situación en que los ingresos laborales de una familia le son insuficientes para comprar la canasta básica alimentaria para todos los miembros del hogar. Entonces, si tenemos más de 40 millones en México que se encuentran en esta situación, pues podemos estar seguros que se está apostando o se está sustituyendo el cambio de alimentos saludables, ricos en vitaminas y fibras como las frutas y verduras. Y no es un tema de ahora los mexicanos prefieren panecitos y galletas, simplemente es la realidad económica de que los bolsillos de los mexicanos no están pudiendo adquirir todos los productos que nos gustaría. Mencionabas ya el limón como uno de los que se están encareciendo en este contexto de la inflación y que generó estos resultados. ¿Qué otros productos están en esa misma dinámica de un incremento y que al final van a estar bajando, dado que la tendencia es a la baja, pero que sí han impactado en los registros que se tienen? Bueno, seguimos con las frutas como la piña y la uva. A ver cómo nos va con la uva para los deseos de Año Nuevo. Pero estas dinámicas, pues no solo dependen de la oferta y demanda, sino como comentábamos, si cae la sequía o luego el huracán y se inunda el cultivo, pues estos productos escasean en el mejor ejemplo posible. Pero el caso del limón también está muy relacionado con la seguridad de las carreteras en Michoacán. Entonces, hay temas como son los factores climatológicos que están muy lejos de nuestro actuar como sociedad, pero hay otros factores como la seguridad de las carreteras y poder mover las mercancías de forma segura, porque a estos costos de mover, por ejemplo, el limón, pues hay que sumarle los seguros, los fletes y eso va haciendo que el consumidor final esté absorbiendo parte de estos sobrecostos. Adriana, mencionabas tú la inflación subyacente para, en términos llanos a la gente que le quede más claro, con peritas y manzanas, ¿podrías explicarnos lo que es la diferenciación entre la inflación habitual mes a mes y lo que implica la subyacente, la inflación subyacente? Claro, para estudiar las dinámicas de inflación, la inflación sabemos que es la variación del índice nacional de precios del consumidor, que es lo que medimos en la inflación. Esta se divide en dos componentes. Tenemos el componente subyacente, que es el que mide la trayectoria de la inflación en el mediano plazo, que para ponerle un número son como los próximos 8 trimestres. Y aquí vemos mercancías y servicios que están determinados por la oferta y demanda. Es por eso que si comparamos los servicios educativos en un mes como agosto, donde hubo la entrada a la escuela de muchos niños y niñas, pues va a ser mucho más caro que si lo comparamos un mes antes que había vacaciones. Pero digamos que estos productos y servicios son de oferta y demanda. Ahora, por eso, cuando vemos que la economía se está parando o hay menos dinamismo económico, hay menos trabajos disponibles, pues vemos que los servicios comienzan a bajar su precio, porque podemos pensar en la fondita de la colonia
pues se incrementa sus precios en un contexto donde los comensales tienen problemas para tener trabajo, pues no van a poder mantenerse vivas. Entonces, cuando vemos que la economía se está perdiendo dinamismo, vemos que pues la demanda por estos bienes o servicios disminuye y pues disminuye su variación en precios. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en el otro lado? Cuando hay mayor dinamismo, cuando vemos que los salarios se están recuperando, entonces ahí vemos que, que este componente pues empieza a incrementar y es lo que muchas veces seguramente hemos escuchado como la economía se está calentando, ¿no? Y es cuando tenemos que la inflación podría verse como las expectativas no ancladas porque no sabes si seguimos moviéndonos más, cuál va a ser los precios que vamos a esperar el próximo año. Por eso es tan importante que este componente estén ancladas las expectativas, porque así los empresarios, inversionistas, cuando hacen sus proyecciones financieras, pueden tener la certeza que sí, obviamente la inflación va a oscilar en un rango de 4 o 2% si agarramos el rango de variabilidad del Banco de México, pero no se les va a ir a un 10%, lo cual ya no haría rentable probablemente llevar a cabo su inversión. Entonces, este componente, digamos que está más relacionado con el contexto macroeconómico de la economía. Y ahora tenemos el componente no subyacente. Este es el más volátil. Y aquí tenemos frutas, verduras, que son los productos agropecuarios, y también tenemos los energéticos y tarifas del gobierno. Entonces, aquí no solo hablamos de productos más volátiles, sino también de los que están definidos por reglas ajenas a la oferta y la demanda. Es decir, si el precio de la gasolina en agosto fue de 20 pesos, no necesariamente hubo implicaciones de oferta y demanda, sino por ahí una política pública, como en el caso de las tarifas eléctricas de CFE. Adriana, ahora estamos a una transición casi de un sexenio a otro. El presidente esta semana presumía que hay estabilidad, que el peso, pese a que se está pues perdiendo frente al dólar y no ha pasado los 20 pesos frente al dólar, que es realmente como inició su sexenio en esa misma dinámica y da rienda a posiciones optimistas respecto al futuro de la economía del país para el siguiente sexenio. Ustedes en México, ¿cómo vamos? ¿Qué vislumbran para el sexenio que entra con la presidencia de Claudia Sheinbaum? ¿Hay un país estable o ella está sufriendo esos mecanismos de lo que ocurre en el exterior que tiene afectaciones al país? Bueno, va a ser un sexenio lleno de retos, porque todavía los pendientes sociales que tenemos en México se van a exacerbar por la fragilidad de nuestras instituciones, por la percepción de alto riesgo que estas transformaciones constitucionales le ponen a los que deciden dónde poner sus inversiones. Y en México, ¿cómo vamos? Tenemos que el principal motor para generar empleos de calidad es la inversión, tanto privada como extranjera. Entonces, sin duda va a ser un sexenio lleno de retos, pero estamos ponemos en México cómo vamos a la disposición para que los ciudadanos puedan consultar datos confiables con una interpretación más cercana de la situación económica del país. Y en tal sentido, ¿crees que hay una transición, digamos, estable entre una gestión que está terminando y la que está por comenzar? Sí, yo creo que los temas de la estabilidad macroeconómica van a continuar. Vamos a estar muy pendientes al 15 de noviembre, que es cuando se entrega el paquete económico y es donde vamos a ver si tienen un plan creíble de consolidación fiscal que no arriesgue la estabilidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas en México.
Estamos hablando de que tendrían que anunciar un déficit a la baja o el riesgo de que anuncien un déficit a la alza puede ser un criterio para considerar de que no va muy positivo el próximo año. Por una parte, un déficit al alza es un escenario que no contemplamos porque lo que necesitamos es justamente disminuirlo, pero lo anunciado por Hacienda en Precriterios 2025 no es creíble. Entonces, aunque el déficit sea un poco más alto de ese 3% del PIB que se anunció en abril, necesitamos un plan multianual que vea factibilidad de poder alcanzarlo. Pues estaremos expectantes respecto de cómo se va evolucionando estos factores económicos que pues finalmente repercuten en los bolsillos de todas y todas. Adriana García, muchísimas gracias. ¿Dónde encontrar tu informe en México? ¿Cómo vamos? Claro, los invitamos a que visiten mexicocomovamos.mx y ahí van a poder encontrar toda nuestra información. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé sí, sí que difícil es, yo sé sí, sí que difícil es, yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, que la canasta no está básica nada, que tu manito nadie lo puede comprar, los picoteos no nos dan pa' vivir, el sueldo mínimo es pa' morir. Ay, tú no tienes la culpa, tú no tienes la culpa. Ay, tú no tienes la culpa, no, tú no tienes la culpa. Si ellos lo que quieren que te embarques y que te metas en camisa de 11 barras, pa' luego venderte, amarrarte, involucrarte y después vender tu preciosa dignidad. Como cualquier cosa en un mercado de la Duarte, como cualquier cosa en un mercado de la Duarte, como cualquier cosa en un mercado de la Duarte. Ay, tú no tienes la culpa, tú no tienes la culpa. Ay, tú no tienes la culpa, no, tú no tienes la culpa. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé sí, sí que difícil es, yo sé sí, sí que difícil es, yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, que la canasta no está básica nada, que tu manito nadie lo puede comprar, los picoteos no nos dan pa' vivir, el sueldo mínimo es pa' morir. Ay, tú no tienes la culpa, tú no tienes la culpa. Ay, tú no tienes la culpa, no, tú no tienes la culpa. Si ellos lo que quieren que te embarques y que te metas. Se percibe que las familias más vulnerables por el aumento de la canasta básica han reducido su dieta por algo menos caro. Deben buscar programas para que esto no suceda. Agradecemos a Adriana García, coordinadora de análisis de datos en México ¿Cómo vamos?, por el análisis que acabamos de escuchar acerca de la inflación y la economía al final de este sexenio. Si quiere obtener mayor información, visite el sitio mexicocomovamos.mx. En la música escuchamos la rola Canasta Básica de Henry González, Isaac Hernández José y Bello Castillo, cantada por Henry the Poet. Henry González, mejor conocido como Henry the Poet, es un rapero, cantante y productor de República Dominicana. Radica en la ciudad de Nueva York. Su trayectoria en la música no ha seguido un camino lineal, sino una serie de ciclos. A los 9 años interpretó en vivo Ríe y Llora, en la que cantó y tocó las congas. Ese fue su primer contacto con la música.
Luego fue parte del coro de la escuela y con los años fue puliendo su arte y enfocándose en simultáneo en la poesía, escribiendo y participando en espectáculos de spoken word. Hace unos años inició un nuevo ciclo uniendo todas estas experiencias adquiridas para crear música arraigada en su vida y en la región en la que se desarrollaron. La intención de mi propuesta musical es rendir homenaje a mis influencias y al papel que han desempeñado en moldear la persona que soy y la forma en la que veo el mundo, como sintetizar esas influencias en una nueva música nacida de mis experiencias específicas, trascender la imitación y crear nuevas ideas, nuevos sonidos. Creo que la música puede trascender el tiempo, pero siempre refleja su geografía, comenta Henry the Poet. Últimamente he visto que la República Dominicana solo aparece en los medios internacionales para resaltar las partes dolorosas y peligrosas de vivir aquí. Uno de los motivos principales detrás de toda la música que hago es mostrar la belleza que se puede encontrar en la isla. Los ritmos, los patrones, los instrumentos que nacieron en este lugar y que nos ayudan a contar sobre nuestras experiencias, agrega el músico con influencias de The Roots, Jazz Mataz, una mezcla de música de raíces dominicana y caribeña con hip hop, jazz y otras músicas de la diáspora africana. Está listo nuestro reportaje. Adelante. Conexión informativa con Elizabeth Montes. Hablemos de suicidio. Cambiemos la narrativa. Derribar barreras como el estigma, crear conciencia y una cultura de la comprensión y apoyo para prevenir el suicidio es el propósito del Día Mundial de la Prevención del Suicidio 2024, que se conmemora cada 10 de septiembre. De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, en 2021, casi 101,000 personas murieron por suicidio en la región de las Américas, siendo América del Norte donde se registró la tasa más alta de suicidios. En México en 2023 se registraron 8,837 suicidios, que representaron 1.1% del total de muertes registradas. Así lo destacó un informe del INEGI. De las personas que fallecieron por suicidio, 81.1% correspondió a hombres y 18.9% a mujeres, y 65% de los casos ocurrió en personas menores de 40 años. En el marco de esta conmemoración, la psicóloga Valeria Ríos Avilés, de la Comisión Nacional de Salud Mental, nos comparte los signos de alerta que debemos conocer cuando una persona está en crisis y riesgo suicida. Que haya llanto inconsolable, tendencia al aislamiento, amenazas suicidas, deseos de morir, desesperanza, cambios de conducta, aislamiento, consumo excesivo de alcohol o alguna otra droga y la realización de notas de despedida. ¿Cuáles son los grupos con mayor riesgo? Las personas que tienen un diagnóstico como depresión, ansiedad, ¿no? Que han padecido de una crisis, que han tenido un cambio de la forma en la que se están comportando. Los que tienen ya ideas suicidas o amenazan con el suicidio, todas aquellas personas que ya dicen que se van a suicidar, que no encuentran la manera, son personas con mayor riesgo y eso significa que hay que tener más observación en este punto. Las personas que ya han realizado algún intento suicida, estas personas lo más seguro es que vuelvan a intentarlo, no solo una vez, sino varias veces. Las personas que están en una situación de crisis y los sobrevivientes o familiares de un familiar suicida. Especialistas consideran que es fundamental desmontar los mitos sobre el suicidio porque son una barrera en la prevención de este grave problema de salud pública e impiden a las personas en riesgo recibir ayuda necesaria, además de que obstaculizan los esfuerzos de la prevención.
Sobre los principales mitos en torno al suicidio, comenta la psicóloga Valeria Ríos Avilés, responsable de capacitación del Programa Nacional de Prevención del Suicidio. Reflexionar este tema del suicidio y poder conocer el fenómeno, ¿no? Para quitarnos estos estigmas que tenemos y conocer más acerca del tema. Entonces, el primer mito es: el que se quiere suicidar no lo dice, que es uno de los mitos más escuchados, que justamente menciona que una persona que quiere quitarse la vida, si realmente lo está sintiendo, simplemente no lo va a decir y lo va a hacer. Este es un mito equivocado, este criterio científico que dice que de cada 10 personas que se suicidan, 9 de ellas manifestaron claramente sus propósitos y dejó conocer las intenciones. Sí es importante que a veces estas personas lo dicen de una manera sutil y que va a ir en aumento o no necesariamente, pero sí va a decir cosas que son clave y que es por eso que tenemos que comenzar a ser muy observadores y tenemos que empezar a escuchar lo que dicen las demás personas. El mito 2 es el contrario, el que lo dice no lo hace. Justamente en este se conduce a minimizar las amenazas suicidas que pueden considerarse erróneamente como chantajes, manipulaciones y alardes. Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la formación de la percepción sobre el suicidio, por lo que es indispensable que profesionales de la información cuenten con conocimientos necesarios para promover entre quienes tienen ideas suicidas la búsqueda de ayuda, evitar el sensacionalismo, ofrecer información equilibrada y constructiva, utilizar lenguaje sensible y evitar términos estigmatizantes son parte de los retos de los medios de comunicación al informar sobre la prevención del suicidio. Habla la psicóloga Valeria Ríos Avilés de la Comisión Nacional de Salud Mental, CONASAMA. ¿Cómo podemos generar que una nota con estos temas tan delicados como el suicidio cambien la perspectiva? Y entonces, en vez de solamente mencionar una nota con respecto al suicidio, hagamos un cambio y al mismo tiempo estemos haciendo una prevención en suicidio y estemos sensibilizando el suicidio, ¿no? El tema del suicidio. Entonces, creo que puede ser muy diferente la manera en cómo podemos sobrellevar y cómo podemos transformar estas notas, esta información y hasta generar psicoeducación, ¿no? Entonces, pongámonos a reflexionar el impacto que nosotros como medios podemos tener. Y los medios de comunicación pueden convertirse en un valioso aliado en la prevención del suicidio. Para atender crisis de personas que se encuentran en riesgo suicida, está la Línea de la Vida, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. El número es 800-911-2000. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. Mi vida es un jardín que se ha secado. El hada del dolor ajó sus flores y ya no trina en el dulce y confiado el pajarillo azul de mis amores. La noche del pesar cubre mi frente, que soñara una vez con la aventura y llevo a cuestas resignadamente la gigantesca cruz de la amargura. Alma mía.
apacible y tierno, es un clavel que marchitó el invierno bajo el dorado sol de primavera. Estemos atentos a los signos de alerta. No creamos lo que se dice porque son mitos. Escuchemos y seamos empáticos con las personas que manifiestan su deseo de no vivir. Si sabes de alguna persona que esté en riesgo, llama a la línea de la vida, que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. El número es 800-911-2000. Dolorosa es la canción que escuchamos, escrita por Kevin García, Nicolás Guillén, Sindhu Cano, interpretada por Ampersand, un grupo musical mexicano independiente que se formó en 2007 por Sindhu Cano y Kevin García, banda oriunda de Guadalajara, Jalisco, cuyo sello es la fusión de sonidos electrónicos con las raíces del son y la música tradicional mexicana. Componen temas originales y musicalizan poemas de autores tan diversos como Nezahualcóyotl, Nicolás Guillén y Leonel Rugama. Los temas parten de la imagen del desierto de Viricuta, un lugar sagrado que creemos que es el sitio donde el ser humano puede encontrar el silencio y ponerse en contacto con su interior, como ocurre con la música. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o marque el 55 41 55 10 60. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Secuelas del primer debate presidencial de Kamala Harris y Donald Trump. El primer y único debate presidencial de las elecciones en Estados Unidos tuvo la intención fundamental de conseguir el voto del 8% de los electores indecisos. Filadelfia fue el escenario donde se produjo la confrontación verbal y gestual, sobre todo gestual, entre la candidata demócrata Kamala Harris, quien tomó el relevo de último momento ante la debacle de la candidatura presidencial de Biden, y en el otro lado del ring, el republicano Donald Trump, quien busca retornar a un nuevo periodo al frente de la administración estadounidense para los años 2024-2028, en entidades clave para definir la votación del 5 de noviembre próximo, durante la elección presidencial como Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Nevada, Georgia y Arizona. Ambos aspirantes se encuentran prácticamente en un empate técnico y en lo que resta de la campaña, el desafío es mover esa cifra de aquí a 56 días cuando se celebre la elección presidencial. Aunque el tema de los migrantes mexicanos y la criminalización que de su presencia se hace de ellos, sin reconocer su aporte al desarrollo económico de nuestro vecino país del norte, forma parte de la narrativa para ganar votos y respaldo popular en esta campaña, el tema estuvo ausente entre los contrincantes para armar sus diatribas en este debate presidencial. Incluso el presidente López Obrador manifestó sentirse satisfecho que entre los ataques verbales ambos aspirantes a presidir el gobierno de Estados Unidos hayan estado a la altura y no hicieron referencia a los migrantes mexicanos ni acusaciones directas, sobre todo del republicano Donald Trump. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos intercambiaron acusaciones en temas como la economía, inmigración, aborto y la política exterior en un debate cara a cara de 1 hora y 45 minutos. En el terreno de la economía, Trump atacó a Kamala diciendo que no tiene un plan económico, sino que es el mismo fallido programa que propuso Joe Biden y que ha llevado a tener elevados niveles inflacionarios que afectan a la población y significan la destrucción de la economía, mientras que la candidata demócrata contraatacó diciendo que Trump solo busca bajar los impuestos a los ricos. Durante su gobierno anterior dejó desempleo y una crisis de salud, además de un déficit de comercio, e incluso otorgó un trato ventajoso a China con la venta de chips estadounidenses
cuando lo que se requiere es potenciar la economía del siglo XXI con la inversión en tecnología estadounidense, en inteligencia artificial y computación cuántica y apoyar la fuerza laboral. En ese momento del debate, Trump comenzó con ataques directos a su rival y acusó a Kamala Harris de ser marxista porque su padre es un profesor marxista y ha afectado la economía con permitir el ingreso de más de 21 millones de migrantes ilegales y reiteró su planteamiento de cerrar las fronteras. Otro asunto que confrontó las visiones de país de ambos aspirantes estadounidenses fue el tema del aborto. Kamala Harris dijo que en el debate se escucharían muchas mentiras y ataques y negó, como afirmó Trump, que los demócratas respaldan el aborto aún hasta los 9 meses de embarazo. Kamala Harris fue clara en respaldar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y criticó que desde los nombramientos de Donald Trump de 3 integrantes de la Suprema Corte se impulsen leyes estatales para impedir el aborto, aun cuando haya riesgo para las mujeres. En temas de política exterior, Trump adelantó que de ganar la elección terminará con la guerra en Ucrania y pidió que Europa y la OTAN paguen por esa guerra, mientras que Kamala criticó que él busca acercarse a los dictadores del mundo que le halagan su ego. Ambos coincidieron en seguir respaldando a Israel en su defensa frente a Hamas, aunque Trump acusó a Kamala de odiar a Israel y su dirigente Benjamin Netanyahu. En los próximos días veremos, sin duda, si las encuestas se mueven y perfilan a un ganador o a una ganadora tras este debate cara a cara de quienes buscan encabezar el liderazgo de la potencia mundial en decadencia. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Las preguntas que más me hago son las que menos entiendo. Me hierve la sangre observando lo que estoy viendo. Gente mentirosa que se está contradiciendo, siendo lo que dicen ser sin estarlo viviendo. Y el que a veces siente frío no es el que siempre tirita. El que llora con la cara tapada no es un cobarde. El que da abrazos es quien más los necesita. Y el que a veces no aparece no siempre va a llegar tarde. El que está callado a veces no aguanta y grita. El que más hambre ha pasado suele ser quien más comparte. El primero al que ayudaste es el primero que se quita. Y al que tachas de ser viejo es el que más puede enseñarte. Nadie es más que los mendigos porque ellos no tengan techo. Te crees que eres humilde pero fardas de bondad. Y al que insultas por ser negro tiene tus mismos derechos. No está enfermo por ser negro, el racismo es la enfermedad. Dime qué mata que tengan otro color en su piel, si somos todos iguales. No hay distinción entre sexo, color o clase. La sangre siempre es roja sin importar el envase. Dime si te importa el peso que arrastras bajo tus pies, si sabes bien cuánto vales. No hay diferencias así que capta el mensaje. Igualdad es la palabra que hace que el planeta encaje. Que nunca dice nada es el primero en decir basta. El marginado de clase es el que si quiere te aplasta. El que tratan de empollón nos doblará a todos en casta. Y el que más va de gallito es el que más maltrato arrastra. A la que llaman puta no ha hecho el amor en su vida, solamente está esperando ese hombre que la quiera. Pero claro, si es un tío el que se lía con cualquiera es un fiera. Si es una tía ya se vuelve una ramera, ¿verdad? Anda y que os den y que le den a los prejuicios, que le den a los modelos que te hacen perder el juicio, que le den a los maromos que con músculos te tientan, que le den a la talla 90, 60, 90, joder. Y que le den a vuestras putas etiquetas que hace que la gente dude de si están o no completas. En el centro de la tierra quiero levantar un busto. Cada uno es como es y debemos vivir a gusto. Dime qué mata que tengan otro color en su piel, si somos todos iguales. No hay distinción entre sexo, color o clase. La sangre siempre es roja sin importar el envase. Dime si te importa el peso que arrastras bajo tus pies, si sabes bien cuánto vales. No hay diferencias así que capta el mensaje. Igualdad es la palabra que hace que el planeta encaje. Así las cosas. Esperemos los resultados de las encuestas y sabremos para dónde se inclina la balanza. En la música escuchamos Desigualdad de Dante. Javier Ecay, más conocido como Dante, es una de las voces más prometedoras dentro del rap español. Su música, desenfadada, muestra una visión positiva ante la realidad gris. En su obra podemos encontrar temas de carácter social. Originario de la ciudad de Madrid, cuenta con una trayectoria de 18 años,
puesto que empezó a componer y publicar sus primeras canciones cuando apenas tenía 14 años. Sin embargo, su carrera dio un paso más formalizado en agosto del 2012, tras fundar el dúo A Contratiempo con otro rapero llamado Rasé. Es momento de voltear nuestra mirada a ver qué sucede en otra parte del mundo. Adelante. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man 是提问的环节。 So Belle tells her father Un manifestato, quelle che ha... Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Afganistán, la brutalidad de un régimen olvidado. Hace 23 años, casi un cuarto de siglo atrás, se podría afirmar sin miedo a equivocarse que comenzó el siglo XXI. La fecha, 11 de septiembre de 2001. El solo escuchar esta data nos lleva, a todos los que la vivimos con cierta conciencia, a recordar qué estábamos haciendo cuando las Torres Gemelas colapsaron. Aquel acontecimiento, sabemos, cambió el mundo y las relaciones internacionales por siempre. En aquellos años, de repente, apareció en el mapa el nombre de un país olvidado, uno que en muy rara ocasión se comentaba en los medios de comunicación de nuestra parte del orbe: Afganistán. El resto, como se suele decir, es historia. Bin Laden, la invasión a Afganistán, luego la de Irak, el ISIS, los ataques terroristas del 11M en España, los que sucedieron en Inglaterra, Francia, Bélgica y Alemania. El terrorismo, tras la caída del comunismo, se convirtió en el enemigo a vencer por parte del Occidente. En ese esfuerzo, cuyas directrices y objetivos siempre fueron ambiguos, llevaron a los Estados Unidos a mantener una ocupación larguísima en territorio afgano con un único objetivo claro: acabar con los talibanes y establecer un régimen prooccidental. ¿Cuál fue el resultado? Un régimen talibán, incluso peor del que había antes de 2001. Uno que está perpetrando lo que la ONU acaba de llamar un apartheid de género. No hay, sin lugar a dudas, peor lugar en el mundo para ser mujer. Todo comenzó en 1996 cuando los talibanes llegaron al poder, pero sus posiciones radicales se han acrecentado por su regreso al mismo en agosto de 2021. Esto tras lograr aguantar los 20 años de ocupación estadounidense. La euforia de la victoria los ha envalentonado para sostener y vulgarizar más sus posturas extremas, que entre ellas se encuentran prohibir el consumo de prensa extranjera e incluso se ha prohibido casi todo tipo de música. Los talibanes, con la radicalidad religiosa que les caracteriza, han implementado un sistema que se apega a su concepción ultraconservadora del Corán. La población que más ha sufrido las consecuencias de esta visión del mundo son las mujeres. A través del llamado Ministerio de la Moral del Talibán, el gobierno afgano ha implementado medidas cuya mención levantan las cejas de cualquier persona con un poco de sentido de la igualdad entre géneros. A las mujeres afganas no se les permite hablar o reír en público. No pueden mostrar ni una parte de su cuerpo, o siquiera el rostro, a hombres que no sean parte de su familia o que no sean sus maridos. Las ropas que usen no pueden ser de telas delgadas, cortas o que se ajusten a su figura. Además de que no pueden salir de sus casas si no es estrictamente necesario. Bajo este esquema, es obvio que no se les permite asistir a las escuelas, y mucho menos el poder ser dueñas de un negocio propio. Ante esta situación, el Occidente ha hecho caso omiso, sin importarle más que pase en este estado radical tras décadas de ocuparse de él sin el mínimo éxito. Un país que antes del regreso de los talibanes dependía en un 73% de ingresos que venían como ayuda humanitaria del exterior, se ha quedado sin recursos. Ese dinero se ha evaporado, provocando que más de la mitad de los 41 millones de habitantes estén con necesidad de ayuda humanitaria urgente, en donde, además, más de 3 millones de niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda. Entre el yugo talibán y la indiferencia del mundo, Afganistán es una prueba de que siempre se puede llegar más bajo. Pero también cabe preguntarse hasta qué punto debe sufrir una población ante la intransigencia de su gobierno.
Si se quiere avanzar en la lucha contra el terrorismo y mejorar las condiciones de vida de la gente al interior de Afganistán, ¿no resultaría mejor negociar ante un grupo que controla de facto la política de un país que ya no cuenta ni con oposición? ¿Qué cosas deben estar en la balanza para ayudar a un gobierno indeseado ante una crisis humanitaria de tal altura? Preguntas complejas que no han querido responder las grandes potencias y que muestran el lado cruel de la actual política internacional. Hoy en día, tristemente, solo vale el sálvese quien pueda. Muchas gracias por tu tiempo y escucha. Nos encontramos aquí, en el Datos y Hechos de Radio Educación, el siguiente viernes. Terrible situación la que viven las mujeres y los más desprotegidos en Afganistán. Desgraciadamente, como dice Ricardo Mercado, el lado cruel de la actual política internacional es sálvese quien pueda. A esto le podemos llamar deshumanización. En la música, escuchamos la canción My Vicious Heart de Todd Closer, interpretada por Jorge Servín y Silvana Estrada. Todd Closer, poeta, guitarrista y colaborador en serie, lanza un tema en solitario con dos artistas de la escena postgénero de la Ciudad de México, la vocalista Silvana Estrada y el baterista Jorge Servín. My Vicious Heart, una canción de psycho rock, curiosamente sin bajo, en la que el personaje de Closer se lamenta de sus métodos despiadados, aunque los atribuye a lo que vino antes. 16 días desde que me cortaste bien. Tu pecado fácil es mi sangre malvada, mi sangre viciosa. El corazón te tiene la culpa. Canta Closer sobre guitarras de blues y el ataque de batería pesado y disperso de Servín. Toques de psicología, blues y folk del sudeste asiático de la época dorada de la voz de Silvana Estrada sobre Servín hacen que la colaboración de My Vicious Heart sea memorable entre las ofertas recientes de Closer. Llegamos al final de esta emisión.
Le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes a la misma hora Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Participamos en este programa Servicio Social Brandon Vela, Adriana Cornejo y Gala García. En el equipo de producción Guillermo Lagarda Trillo, Heréndira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.